Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a esta segunda parte de videos dedicados a las enzimas. Ya en el video anterior habíamos visto que las enzimas se unen a substratos y que esta unión permite que el substrato tenga un cambio conformacional que le permita reducir su energía de activación para llevar a cabo una reacción química. Algo muy importante de las enzimas es que las enzimas no se consumen cuando se unen a estos sustratos, sino que después se pueden liberar y unirse a otro sustrato para seguir llevando a cabo la catálisis. Algunas reacciones químicas necesitan de la presencia de enzimas para llevarse a cabo, o lo hacen de manera, digamos, ineficiente, o sea, más lentamente, pero algunas otras reacciones químicas que requiere la célula se llevan a cabo sin la presencia de estas enzimas. Estas reacciones químicas se llaman reacciones químicas espontáneas. Habíamos platicado ayer también que algunas enzimas se encuentran en estado inactivo y que requieren de unos cofactores que se unan a esta enzima para volverse activas. Cuando la enzima está completamente armada y está en su forma activa, a esto se le conoce como holoenzima. Las enzimas tienen diferentes partes, por ejemplo, un cofactor. Vamos a definir un cofactor como una sustancia de naturaleza no proteica que es requerida para que una proteína ejerza su actividad biológica. La mayoría de las veces, esta proteína es una enzima, de ahí que se utilice el término cofactor, prácticamente como sinónimo de cofactor enzimático, pero hay que tener claro que no son exactamente lo mismo, ya que un cofactor puede ejercer su función en una proteína no enzimática. Prácticamente el 100% de las reacciones metabólicas que ocurren en cada momento en las células de nuestro cuerpo están catalizadas por enzimas, que son macromoléculas orgánicas de carácter proteico que aumentan la velocidad de reacciones químicas que sin acción ocurrirían muy lentamente. Cada enzima necesita condiciones muy específicas para su funcionamiento óptimo y son muy sensibles a pequeños cambios de temperatura, pH, concentración de sustrato y producto, e incluso la concentración de la propia enzima y otras variables físico-químicas. La actividad de las enzimas también se puede ver afectada por la presencia de otras sustancias. A las sustancias que inhiben la acción de las enzimas se les conoce como inhibidores enzimáticos, mientras que las sustancias que favorecen su actividad se les conoce como activadores enzimáticos. Los activadores entonces incrementan la velocidad de las reacciones enzimáticas, pero no tienen por qué ser necesariamente requeridos para que las enzimas muestren actividad. Sin embargo, algunas enzimas necesitan obligatoriamente de otras sustancias para mostrar su actividad o catalizar alguna reacción concreta. Se podría decir que estas enzimas necesitan activadores obligatorios. Y son estos activadores obligatorios los que reciben el nombre de cofactores. Los cofactores pueden ser de naturaleza y características muy variadas, desde pequeños iones metálicos monoatómicos hasta moléculas orgánicas de cierta complejidad como las coenzimas y grupos prostéticos. Hasta aquí llevamos la primera diferencia entre lo que es un activador enzimático y lo que es un cofactor. Los activadores enzimáticos pueden aumentar la velocidad de una reacción química, pueden hacer más eficiente a nuestra enzima, pero la enzima, aún sin el activador, puede seguir teniendo actividad catalítica. No así el cofactor. La diferencia entre cofactor y activador es que una enzima requiere al cofactor para llevar a cabo su función catalítica. Sin el cofactor no puede. En tanto, sin el activador enzimático sí podría, pero la llevaría menos eficientemente. Una coenzima y un grupo prostético son dos tipos de cofactores. Vamos a ver con más detalle qué es cada uno y qué le caracteriza y por qué son distintos. Ok, tenemos varios tipos de cofactores. Los cofactores se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios. Uno de los más comunes es según su naturaleza, orgánica o inorgánica. Tenemos cofactores inorgánicos, por ejemplo, los iones metálicos de magnesio, cobre, manganeso y los centros de hierro, azufre. Pero también tenemos cofactores orgánicos. Las coenzimas, por ejemplo, la flavina y los grupos prostéticos, por ejemplo, el grupo hemo. Como veremos a continuación, la diferencia entre coenzima y grupo prostético es algo difusa y hay autores que proponen el uso de uno solo de los dos términos y abandonar el otro. Entonces ya quedamos que hay dos tipos de cofactores, los cofactores orgánicos y los cofactores inorgánicos. Vamos a profundizar un poco acerca de los cofactores inorgánicos. Los iones metálicos son cofactores muy comunes y de ellos los más frecuentes son iones metálicos, compuestos por uno o dos o más átomos. En el ser humano, la lista de estos cofactores incluye frecuentemente al hierro, magnesio,
manganeso, cobalto, cobre, zinc, molibdeno, entre otros. Todos ellos oligoelementos esenciales en nuestra dieta, debido precisamente a su papel como cofactores. Recuerden que la palabra oligo hace referencia a cosas que se encuentran en pequeñas cantidades. Esta palabra la podemos encontrar en otros contextos, por ejemplo, como en oligarquía, ¿no? El poder en un grupo pequeño de personas. Entonces, recordemos que algunos oligoelementos, o sea, elementos que se encuentran en pequeñas cantidades en los seres vivos, pueden servir como cofactores inorgánicos. Entre estos cofactores, los más comunes son los metales, como por ejemplo el hierro, el magnesio, el manganeso, el cobalto, el cobre, el zinc y el molibdeno. Otro tipo de cofactores inorgánicos son los centros hierro-azufre. Estos centros complejos, formados por grupos sulfuro, generalmente provienen de aminoácidos cisteína, unidos a 2 o 4 átomos de hierro. Además del papel funcional como cofactores, los centros hierro-azufre desempeñan una función estructural fundamental en la conformación espacial de la proteína. Algunos ejemplos de proteínas con centros de hierro y azufre son la ferrodoxina, NADH deshidrogenasa o la coenzima Q-citocromo C reductasa. Algunos cofactores incluyen elementos inorgánicos unidos a moléculas orgánicas. Estos cofactores suelen incluirse en el grupo de cofactores orgánicos por el mayor peso de la fracción orgánica. Por ejemplo, el grupo hemo. Vamos a hablar ahora un poco de cofactores orgánicos, coenzimas y grupos prostéticos. Las coenzimas y los grupos prostéticos son dos tipos de cofactores de naturaleza orgánica. Suelen ser moléculas pequeñas, usualmente de masa menor a 1000 daltones. Para diferenciar entre ambos, se suele entender a la fuerza o tipo de unión entre el cofactor y la proteína. Una coenzima se une de forma débil, mientras que un grupo prostético se une fuertemente y generalmente no se puede separar de la proteína si ésta no se desnaturaliza. Entonces ya tenemos una clave para diferenciar entre grupo prostético y coenzima. La diferencia entre uno y otro es la fuerza con la que se unen a la proteína. Una coenzima se une de forma débil, en tanto un grupo prostético está unido más fuertemente. De hecho, el grupo prostético solamente se puede separar si la proteína es desnaturalizada. Muy bien, una vez que hemos visto que nuestra enzima puede estar formada por varias partes, como la enzima misma, o sea, la holoenzima, que es la enzima ya activa, o el grupo prostético, o el cofactor, o la coenzima, vamos a ver algunas otras partes de la enzima. Toda la parte de la enzima que tiene naturaleza proteica se va a llamar apoenzima, en tanto la parte no proteica puede ser el grupo prostético, que ya sabemos que se une fuertemente a la enzima. Las apoenzimas, que son aquellas que todavía no tienen unidos sus cofactores, son catalíticamente inactivas. Un ejemplo clásico de una holoenzima es la ADN polimerasa. Con base en su composición podemos tener también una clasificación entre holoenzima, aquellas enzimas que tienen una parte proteica y una no proteica, y protoenzimas, aquellas que solamente tienen parte proteica. Muy bien, hasta aquí con esta parte de cofactores enzimáticos. Espero que les haya sido útil. Vamos a continuar con esta serie de videos sobre enzimas. Espero que les esté siendo también agradable. Cuídense mucho, yo soy Francisco Hernández, conocido en los bajos mundos como Paco Explica, y nos vemos la siguiente.